Muy buenas tardes a todas y a todos. Eh, Nos alegramos mucho de vuestra presencia desde Win Spain y bueno, estamos aquí hoy retomando las sesiones webinar, ¿no? La última fue en el mes de junio y bueno, después de unos talleres intensos y bonitos, empezamos otra vez con temas más técnicos y demás. El webinar de hoy trata sobre la conciencia y el liderazgo en la seguridad y salud, ¿no? Va a ser impartido por Ana Bautista Oriola, ingeniera técnica de minas, con más de 25 años de experiencia como profesional libre, tanto en dirección facultativa de explotaciones como formadora, en fin, en múltiples cometidos, ¿no? Ella pertenece a la directiva del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Mina de Huelva, Sevilla, Cádiz, Extremadura y Canarias, pero no haberme dejado ninguna región en el tintero. Es técnico, es máster en prevención de riesgos laborales, con una amplia experiencia formadora en el tema que nos ocupa hoy, ¿no? Eh, Pertenece a una empresa de reciente creación de la cual es gerente, que se llama Prevenidos, dedicada a la consultoría y formación, y pertenece también al comité de educación de WIM Spain. La ponencia que ella va a desarrollar, como os he dicho, se trata sobre la conciencia y el liderazgo en seguridad. Y bueno, a todos, yo creo que estamos todos habituados a las ponencias, a las charlas de prevención de riesgos laborales, de seguridad y salud y demás, pero ella va a hacer un recorrido comenzando desde los conceptos básicos, que no está nada mal, porque siempre esos conceptos aún hay que afianzarlos, ¿no? Siempre hay que tenerlos, como si dijéramos, empapados en el ADN de un prevencionista, de un técnico en prevención. Ella en su ponencia va a ir hilando todos esos conceptos de una manera eh, pues lógica, técnica y amena. Eh, Eso en cuanto a concienciación. Para pasar a la última parte de la ponencia o la segunda mitad de la ponencia, a lo que es el tema del liderazgo en seguridad y salud. Eh, los modelos han cambiado muchísimo, ¿no? A la hora de liderar en seguridad y salud. Antes se utilizaba, bueno, los que somos un poco más mayores, recordamos aquella época en la que era el jefe de seguridad o el técnico de prevención, el que tenía siempre la responsabilidad del liderazgo, el que se llevaba las tortas cuando algo pasaba, que fuera un accidente, algo, pasara algo que saliera mal. Pero mucha gente no se da cuenta que desde el año 1995, con la introducción de la ley, la publicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ya la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales establecía lo que llama la integración de la seguridad. ¿Qué significa eso? Pues que ese liderazgo y esa concienciación en la seguridad no es solamente tarea del técnico de seguridad, es tarea de todas las figuras que están en la pirámide jerárquica de cualquier empresa, de cualquier organización, desde el director general, pasando por los técnicos de seguridad, por los directores de los distintos departamentos y llegando hasta el nivel de los supervisores más directos de los trabajadores. Y actualmente está cambiando mucho el concepto en el sentido de un liderazgo empático, de un liderazgo asertivo, de un liderazgo con mano izquierda, no un liderazgo coercitivo como muchos hemos vivido y que claramente se pudo ver que no dio resultados. Hay que tener muy clara la importancia de la seguridad y de la salud en el trabajo y tener muy claro que esa conciencia y ese liderazgo es importantísimo y tengamos en cuenta que no solamente la salud y la integridad física es un derecho fundamental, sino que también nos podemos remitir a, como de hecho voy a hacer,
a los objetivos del desarrollo sostenible establecidos por la ONU, aprobados en la Agenda 2030, el acuerdo del Tratado de París, concretamente el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8, ¿no? Que trata precisamente sobre trabajo decente y crecimiento económico, ¿no? Cuando hablamos de trabajo decente, hablamos de salarios dignos, podemos hablar de muchísimas cosas, ¿no? Pero que no se nos escape a nadie eh, que la integridad física, la salud y en definitiva la seguridad de salud en el trabajo forma parte de ese ODS y bueno, yo creo que esto nos tiene que dar una idea de la importancia, ¿no? que hay que darle, ¿no? Solamente es un guiño o un apoyo, pues bueno, para que estemos todos con las orejas y con los ojos bien, bien abiertos. Sin más, voy a dar paso a Ana, pero antes os comento, por favor, los micrófonos desactivados, la cámara da igual. Eh, Ana va a hacer una exposición lo más interactiva posible, ella lanzará cuestiones que si queréis contestar e interactuar, podéis hacerlo a través del chat y yo iré leyendo e iré exponiendo esa serie de cosas que queráis contestar, aportar o lo que sea. No obstante, esta presentación va a durar unos 40 minutos y luego habrá un tiempo para preguntas, dudas, opiniones, etcétera, etcétera, ¿no? Sin más, no me enrollo y bueno, que espero que disfrutéis de la sesión y doy paso a mi compañera Ana, que va a hacer una ponencia magnífica. Buenas tardes a todos y gracias por estar aquí. Vale. Gracias, Patricia, por la presentación. Y además gracias también a Wim, bueno, por haberme dado esta oportunidad de estar con vosotros y de bueno poder exponer una cosita que yo tenía en mente hace bastante tiempo y bueno, aquí va mi ponencia. Voy a compartir la pantalla, ¿vale? Y si va todo correcto, me dices ya si se ve en pantalla completa, se ve todo bien. Sí. ¿Vale? Bueno, mira. En primer lugar, bueno, como ha dicho Patricia, soy ingeniero técnico de minas y llevo eso, un bagaje muy largo ya de trabajando porque son muchos años de experiencia en esta profesión. Y me dedico un poquito a todo lo que un ingeniero técnico, digamos, tenga atribuido. Y sobre todo he estado como directora facultativa de explotaciones de áridos. Pero en estos últimos años mi actividad se ha centrado principalmente en lo que es la formación en seguridad minera. Aquí en España tenemos las famosas ITC, la formación preventiva para el desempeño de los puestos de trabajo. Y mi actividad profesional se ha centrado últimamente en estos años en formar a personas en la actividad minera, tanto en puestos de interior como de exterior, tanto en canteras pequeñitas como en grandes mineras. Y he conocido a muchos tipos de personas y he conocido, digamos, a todos los estatus, digamos, que puede pertenecer a una empresa. Y aunque hay mucha gente que tiene buena conciencia en seguridad y además muy afianzada, después hay gente a los que hay que orientar, porque esa conciencia de seguridad no la tienen completa. Pero también me he encontrado a muchas personas que la conciencia en seguridad es prácticamente nula, por no decir cero, por muchas cuestiones, entre otras cosas porque todavía tenemos la mentalidad en algunos puestos de trabajo, sobre todo en empresas pequeñas, donde la producción es lo más importante. Si no somos productivos, parece que no somos importantes en la empresa. Y muchos de ellos me comentan, es que si no produzco, es que cuando no se produce es cuando realmente te ocurre algo. Mientras que esté en nuestras manos hacerlo, podemos seguir para adelante. Entonces es cierto que esa conciencia en seguridad hay que trabajarla. Y trabajarlo, como ha dicho Patricia, desde todos los estamentos, desde todos los niveles de una empresa, desde la dirección general como a todos los cargos intermedios, como los propios trabajadores, porque al fin y al cabo todos somos trabajadores, ¿de acuerdo? Entonces yo lo que voy a intentar con esta charla, como estoy acostumbrada a dar clase presencial, yo intento interactuar mucho con la gente a las que le doy clase, con las personas. Aquí es un poquito más difícil, estoy hablando a una cámara, entonces me cuesta un poquito más trabajo. Pero sí, como ha dicho Patricia, si en cualquier momento queréis aportarme algo o yo hago una pregunta y me podéis sugerir ideas para complementar este webinar,
estaría encantada. Lo hacéis a través del chat y Patricia, en todo caso, sería la persona que me comunica ese tipo de cuestiones para resolverlas. Si lo podemos hacer sobre la marcha, bien, y si no, lo dejaríamos para el final, ¿vale? Bueno, pues importante es tener conciencia en seguridad, porque si no tenemos una buena conciencia en seguridad, posiblemente no vamos a tener un buen liderazgo en seguridad. Así que la clave para ser líder en seguridad es tener una buena conciencia de seguridad. Y para ello entro a explicaros unas cuantas de cositas. En principio, los conceptos, aunque parezcan claros, y parece que la salud, el riesgo, la seguridad y el trabajo es una cosa que los técnicos normalmente, cotidianamente lo utilizamos, pero no está de más hacer un repasito de lo que son todos esos conceptos. Después quizás el riesgo me voy a extender un poquito más porque el riesgo es la clave de tener una buena conciencia en seguridad. El saber qué son los riesgos, y saber identificarlos y saber controlarlos. Yo voy a hacer una pregunta, a ver si sois capaz de responderme. Y si no, yo continúo. ¿Sabéis lo que es la salud? Un poquito difícil la primera. Empiezo yo. Según la definición mundial de la salud, es el estado completo de bienestar físico, mental y social. No solo que estemos libres de afecciones o de enfermedades. Es decir, que tenemos que tener una buena salud física, tenemos que tener una integridad corporal. Es decir, que cuando trabajamos, normalmente cuando hablamos de seguridad en el trabajo, cuando se habla de salud física, se habla de los daños físicos que vamos a tener, algún tipo de problema de accidentes o de enfermedades profesionales. Pero eso no es solo la salud también compone la salud psíquica. Es decir, el equilibrio emocional, que en determinados puestos de trabajo, según también muchas veces la jerarquía, nos podemos encontrar con situaciones de estrés, de ansiedad, de que tu superior te aprieta más de la cuenta o al revés, tú intentas apretar a tu subordinado y ellos no te echan cuenta. Se puede encontrar ahí algún tipo de situación que genera un tipo de ansiedad o depresión o de dolencia psíquica que terminan volviéndose físicos. Y después está la salud social, la gran olvidada, que alude al bienestar respecto a las relaciones con los demás. Trabajamos con personas, trabajamos rodeados de personas y siempre va a haber una interacción entre nosotros. En el mejor de los casos, que esa interacción sea buena, pero no siempre es así. Hay veces que la interacción con compañeros o con ambientes de trabajo o con lo que se denominan ahora estos trabajadores tóxicos, que los que generan son malos ambientes, o el tema de acoso en cualquiera de sus vertientes, también es parte de nuestra salud. Es nuestra salud social que repercute en nuestra salud psíquica y al final termina repercutiendo en nuestra salud física. Así que cuando hablamos de salud no hablamos de que no tenga accidentes o no tenga enfermedades. Hablamos de que todo el contexto físico, psíquico y social debe de ser acorde. ¿Entendido? Esto es importante entenderlo porque los riesgos no solo vienen del daño que te puedan hacer físicamente en tu cuerpo, sino todo lo que genera un malestar, digamos, en el mundo laboral. A ver, Ana, perdona. dime. Manuel Villegas Santos Sí. ha respondido a tu pregunta. La ausencia de enfermedad, yo creo que ya con la explicación que has dado, aparte de que lleva razón con esa respuesta, creo que se la has completado, se la has complementado, ¿no? Con tu explicación. Perfecto, Manuel. Perfecto, muy bien. A ver si sabemos responder esta. ¿Qué es el riesgo? ¿Os lo digo yo? A ver, según la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, te dice que es contingencia. ¿Y contingencia qué es? Pues la posibilidad de que algo suceda o no. Y si sucede, puede ser que me haga daño. Cuando hablamos de riesgo laboral, hablamos de la posibilidad de que un trabajador sufre un determinado daño derivado de su trabajo. Es decir, el riesgo en los trabajos, en todos los ámbitos, los riesgos están, pero son susceptibles de que nos provoquen un daño o no. Ese es el riesgo, la posibilidad de que el trabajador lo sufra, o en este caso la posibilidad de que suceda algo, o bueno o malo. El problema es que cuando hablamos de riesgo laboral, normalmente hablamos de que los riesgos laborales son normalmente de un carácter negativo, no positivo. ¿Vale? Perdona la interrupción, Ana. No, interrúmpeme Emilio, cuando tú quieras. Emilio Romero, que si no se nos enfada, dice que bueno, él considera riesgo como la posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, de que alguien o algo sufra perjuicio o daño. Perfecto. Dice, aunque si lo contesto yo no vale.
Sí, pero así me ayudáis. Yo en mis clases también pregunto a la gente, ¿eh? Porque si está todo bien, aprendemos todo. A lo mejor tenéis cosas que a mí se me dan, porque yo hay cosas que las puedo obviar más que nada porque igual no las conozco. Y si vosotros me lo hacéis ver, pues estupendo. De todas maneras, cuando hablamos de riesgo, es verdad que el riesgo, como dice Emilio también, normalmente nos va a causar un daño, pero como es la posibilidad de que algo suceda o no, no siempre tiene por qué ser algo que tenga un carácter negativo. A lo mejor emprendemos un negocio y nos arriesgamos y corremos riesgo de que funcione o no, pero si funciona me va bien. En el caso de cuando decimos riesgo en el trabajo, la mayoría de los casos va a ser que el riesgo va a ser un daño hacia nuestra salud y hacia nuestra seguridad. ¿De acuerdo? Vale. ¿Y esto quién me lo contesta? ¿Qué es la seguridad? ¿Lo contesto yo? A ver, según la Real Academia de Española te dice que es cualidad de seguro. Y a mí eso la verdad no me dice mucho. Pero si me dicen que es ausencia de peligro o de riesgo, sensación de confianza que se tiene en algo o alguien, ya sí lo vamos entendiendo. Si estamos en casa y estamos rodeados de nuestros familiares, nuestros amigos y conocemos nuestro entorno, nos sentimos seguros. No tenemos esa sensación de que algo va mal. Si por el contrario salís a la calle y resulta que está oscuro, que escuchas pasos, que escuchas gritos o que te da la sensación de que algo ahí no lo tienes controlado, es verdad que dejas de tener confianza y es cuando puede ser que aparezca el riesgo o el peligro. Entonces tenemos que tener los sentidos agudizados porque ya la sensación de bienestar no la tenemos. ¿Eh? Ese es el concepto de seguridad. Podríamos decir que la seguridad es aquello que está libre de cualquier peligro, de amenaza o de daño y que da la sensación de confianza. Esto en líneas generales. Cuando hablamos de seguridad en el trabajo, según el diccionario jurídico de la Real Academia, te dice que es el conjunto de disposiciones y elementos normativos relacionados con la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en general y cuantos aspectos estén implicados para la mejora de la seguridad y el bienestar del medio ambiente laboral. Ya no solo, aunque aquí ponga seguridad en el trabajo, pero tenemos que englobar todo ese conjunto de riesgos que podemos estar sometidos a la hora de trabajar. Y en función de las áreas donde estemos trabajando, también nos vamos a encontrar muchas vertientes de seguridad. La seguridad laboral es la que nos atañe a todos cuando estamos trabajando, pero también tenemos que hacer caso de la seguridad industrial, de la seguridad nuclear, en nuestro caso, o al menos en el mío, de mi seguridad minera, de la seguridad vial, jurídica ciudadana, etcétera, etcétera. Vertientes o variantes de la seguridad puede haber tantas como sectores en un momento dado podríamos considerar. Cada uno tenemos que aplicar nuestra seguridad laboral y enfocarla como mejor podamos a nuestra actividad, a la actividad diaria que vamos a desarrollar. La seguridad en el trabajo también trata el conjunto de técnicas y procedimientos que tiene como resultado eliminar y disminuir el riesgo para que me provoquen accidentes. En la mayoría de las actividades, sobre todo en las actividades donde hay un gran movimiento de personas, en el caso de la minería, un movimiento de tierra, de maquinarias, el que se produzcan riesgos es habitual. Los riesgos no se van a eliminar en el 90% de los casos. Lo que tenemos que hacer con los riesgos es eliminar que me provoquen un accidente, es decir, lo que tenemos que es minimizarlo, de tal manera que lo que tenemos que evitar es que se produzcan accidentes, sobre todo graves y mortales, porque leves posiblemente nos vamos a encontrar a lo largo de nuestra vida laboral muchísimos, pero lo que no queremos encontrarnos son con accidentes graves o mortales, con temas de incapacidades o bueno, o con cualquier otra cosa que ya no solo implica la salud del trabajador, que ya es bastante importante, sino a todo el conjunto de la compañía y de los trabajadores que estamos en ella. La seguridad también es una disciplina que está marcada dentro de los riesgos laborales y lo que tiene como objetivo es aplicar todas las medidas necesarias para la prevención de riesgos. Pero no nos vamos a olvidar nunca de que en prevención de riesgos laborales no solo hablamos de seguridad en el trabajo. De la seguridad en el trabajo, yo prácticamente en toda mi vida profesional, como me he dedicado a las canteras y al tema temas de maquinaria, movimientos de obra y obras, es verdad que la seguridad en el trabajo quizás es lo que más ha complementado, digamos, lo que más le he tenido que hacer caso a la hora de trabajar en prevención de riesgo. Pero no nos podemos olvidar de la higiene industrial. La higiene industrial es la que me va a controlar esos ambientes de trabajo, me va a controlar tanto el ruido como el polvo, como bueno, cualquier otro aspecto
que me pueda causar algún tipo de daño, porque son riesgos que están. Eso los tenemos que controlar y eso lo hace la higiene industrial. También tenemos la otra rama, que es la de ergonomía y sociopsicología. Y es verdad que no es que esté olvidada, pero como si le ponemos mucho énfasis en lo que es la seguridad en el trabajo, nos olvidamos de aquellos trabajos que no tienen tantos riesgos como otros. La gente que trabaja en oficinas, la gente que trabaja bueno, en lugares donde los riesgos prácticamente son nulos, porque de hecho en la mayoría de los casos no necesitan ni equipos de protección para desarrollar un trabajo. Ahí sí es verdad que tenemos que tener en cuenta, bueno, pues otros factores, porque nos pueden ocasionar algún tipo de enfermedad de la vista, del tema de ergonomía, de las posturales, de la iluminación, bueno, cualquier otra cosa, aunque no son estrictamente seguridad en el trabajo, sí es parte de nuestro trabajo. Y la psicosociología, como os he dicho, ya las empresas sí tienen protocolos de actuación en caso de que se generen, como os he dicho antes, esa salud social, cuando se generan tipos de conflictos entre compañeros o entre subordinados y jefes o lo que pueda ocurrir, que no tiene nada que ver ni con la seguridad ni con el trabajo, debería contemplarla aquí. Y para muchas profesiones, quizás la última, la medicina en el trabajo, que todo el mundo cuando comienza a trabajar, o al menos en minería, tenemos que pasar por un reconocimiento médico obligatorio, y en minería es obligatorio todos los años. Es verdad que la medicina del trabajo es una manera de comprobar si somos aptos para el tipo de trabajo que vamos a desarrollar, que no nos va a provocar ese trabajo un desgaste físico, y que además esa medicina del trabajo tiene que ser constante, porque es la única manera en determinadas, digamos, enfermedades de tener un control. Os pongo el caso de la silicosis, una enfermedad pulmonar que durante muchísimos años ha estado muy afectada, o sea, los mineros han estado muy afectados por ella. Es la inhalación de polvo continuo, ¿no? Eso es lo que afecta a los pulmones y la capacidad pulmonar, bueno, va reduciendo. Es verdad que ahora se han derivado a otros sectores como la construcción y demás, pero una manera de saber, de tener controlada esa enfermedad es haciendo placas torácicas. Si tenemos un seguimiento, sabemos si la enfermedad avanza o al menos si tenemos esa enfermedad. Así que es necesario que los reconocimientos médicos se hagan conforme a los puestos de trabajo y se haga un seguimiento. Todo eso es parte de la prevención de riesgos laborales. ¿Mm? Y por último, bueno, deciros que la seguridad, aunque creamos que es una situación de estar seguro y libre de daño, en la realidad es casi imposible tener una seguridad total, porque lo que tienen que hacer las empresas es, bueno, entender un determinado nivel de hasta dónde puedo llegar yo con la seguridad para producir lo que necesito en esta empresa. Tenemos que tener una balanza. Si tenemos mucha producción, como muchos me dicen, es que la producción nos olvidamos de las medidas de seguridad. Y si implantamos muchas medidas de seguridad, nos va a ser muy difícil llegar muchas veces a la producción. Así que las empresas tienen que tener un equilibrio entre una cosa y otra. Y ahí es verdad que tenemos que tener todos tenemos que tener parte. Os pongo ahí una frase que pone una operación minera segura es una operación productiva. Es un lema, es una frase que tiene una de las compañías que trabajan aquí en la provincia de Huelva en minería, y me parece muy acertada porque si estamos seguros podemos producir. En el momento de que ya no sea segura y tengamos accidentes, la producción es exactamente el momento cuando se rompe, no antes. Eso sí tenemos, eso es parte de la conciencia en seguridad. Entonces, pasando la salud, la física, en la psíquica y la social. Los riesgos, la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado de la actividad que desarrolla. La seguridad es aquello que está libre de peligro, daño o amenaza. Y la seguridad en el trabajo es el conjunto de técnicas y procedimientos para eliminar o disminuir esos riesgos, que esos riesgos produzcan accidentes. ¿De acuerdo? Estos conceptos han quedado claros, ¿verdad? ¿Queréis hacerme alguna pregunta respecto a ellos? Perfecto. Estos son 4 conceptos que tenemos que tener siempre en la cabeza a lo largo, aparte de esta ponencia, es para poder tener conciencia en seguridad. Os he dicho que la clave de tener una buena conciencia en seguridad son los riesgos, el saber qué es el riesgo, ¿vale? Entonces, os lo voy a ir desglosando poquito a poco. Lo primero que tenemos que saber es dónde están las fuentes de riesgo, ya sea en nuestra vida cotidiana o ya sea
En nuestro trabajo, prioritariamente, más si desarrollamos ciertos trabajos donde tienen un potencial de causarnos daños. Una fuente de riesgo, como pone aquí, es un elemento que por sí solo, en combinación con otros, tiene un potencial de ejercer, de generar el riesgo. Si veis esta fotografía, yo me centro aquí y veo que esta escalera está en malas condiciones. Esto es una fuente de riesgo. Me imagino que todos los que estáis delante, pues veréis muchas más fuentes de riesgos. Si queréis comentarme alguna, o evidentemente está claro las que son. Aquí hay una persona fumando cerca de un bidón de gasolina. Aquí se está trabajando con maquinaria que no tiene un resguardo. Aquí se está soldando con los EPIs que no están en la buena posición. Aquí son riesgos ergonómicos, posturales. Aquí no estamos viendo nada. O sea que la fuente de riesgo son aquellas cosas, aquellas condiciones que me pueden generar un riesgo, ¿vale? Y eso tendremos que empezar a percibirlo, cada vez que estemos trabajando. El es lo que me puede ocurrir, es decir, si me subo una escalera que está en malas condiciones, lo que me puede pasar es que me caiga. Ese es el evento. Es la ocurrencia, un cambio de un conjunto particular de circunstancias. Un evento puede tener una o más consecuencias y puede tener varias causas o varias consecuencias. Un evento también puede ser algo previsto que no llega a ocurrir o algo que no estaba previsto y al final termina ocurriendo. ¿De acuerdo? Son las cosas que pasan. Las cosas que pasan porque hay una fuente de riesgo que la provocan. Y si me caigo de la escalera, lo que va a ocurrir es que voy a tener consecuencias. Y normalmente cuando hablamos de riesgos laborales son consecuencias negativas. Aquí te dice que el resultado de un evento afecta, bueno, a los objetivos. Es una consecuencia, puede ser cierta o incierta, puede tener varios efectos positivos o negativos, normalmente negativos. Pueden ser directos hacia mí o indirectos, que le vengan a otros. Puede tener consecuencias que se pueden expresar de una manera cuantitativa o cualitativa. O es cualquier consecuencia que puede incrementarse en efecto de cascada, es decir, siempre hay una cadena de errores. Uno mete la pata una vez y la vuelve a meter un segundo y un tercero y un cuarto. Y eso lo que hace es que esa cascada provoque unos efectos acumulativos a la hora de tener unas consecuencias negativas. Como veis en el dibujo, pues lo mismo que antes. Pues aquí hay problemas hay riesgo de atrapamiento, de atropellos, de inhalaciones, de contactos térmicos, de caída. Lo que normalmente nos vamos a encontrar si estamos haciendo evaluaciones de riesgo, todos los riesgos que podemos tener en una actividad. Y por supuesto tendremos que tener en cuenta la posibilidad o la probabilidad de que me ocurra. En terminología de gestión del riesgo, la palabra probabilidad se utiliza para indicar la posibilidad de que algo suceda. Y además esa probabilidad puede ser de una forma matemática o puede ser de una forma cuantitativa. Pero sí es verdad que cuantas más veces me subo a una escalera que está en malas condiciones, más posibilidad o más probabilidad tengo de caerme que si no me subo nunca o solo me subo una vez. No quiero decir que se suba una escalera una vez no tenga riesgo de caída, lo tiene, pero el que se sube muchas veces se le va a incrementar esa probabilidad de que ese riesgo provoque el evento de caída y por tanto tenga una consecuencia final, ¿vale? Lo ideal de los riesgos es controlarlos, porque los riesgos en la mayoría de los casos están y no los vamos a poder quitar. Entonces, como medida, la jerarquía para el control de los riesgos, en primer lugar, eliminarlo. Si puedo trabajar en el suelo, mejor que trabajar en altura. Pero si por el contrario lo que tengo que trabajar en altura, tendremos que meter tantas medidas necesarias para que no me provoque ese riesgo una consecuencia. Si vemos que el riesgo no se puede evitar, porque está ahí y tenemos que trabajar en altura, bueno, pues tendremos que reemplazar. Si vamos a subirnos muchas veces, en vez de una escalera, tendremos que poner una pasarela, por ejemplo. O si estamos trabajando con productos químicos, si la inhalación que sufrimos por esos gases es muy mala, habrá que cambiar el producto por unas que no sean tan tóxicas. O sea, siempre tenemos que sustituir, reemplazar lo que esté en nuestra mano o ese peligro para que no me cause tanto daño. Por otro lado, tenemos que, si no funciona, tenemos que aislar a las personas de ahí. Si trabajamos con riesgos eléctricos, lo normal es que pongamos un cuadro cerrado. Si tenemos que trabajar, bueno, con unas condiciones donde hay problemas de maquinario, equipos y demás, lo normal es que se ponga resguardo. O sea, tenemos que aislar a las personas de esos riesgos dentro de nuestras posibilidades.
Si con eso tampoco todavía nos faltan cositas, bueno, pues tendremos que cambiar la manera de trabajar con las personas. Habrá que establecer permisos de trabajo, procedimientos de trabajo, normas, y habrá que tener en algunos aspectos y en algunos trabajos concretos detallado cuál es el proceso de ejecución de ciertos trabajos para que así se haga de manera segura. Y como último recurso, pues nos protegemos con los EPIs. ¿De acuerdo? Pues esto es fundamental a la hora de tener una buena conciencia en seguridad, porque tengo que saber y tengo que aprender y además tengo que enseñar a saber dónde están las fuentes de riesgo, qué me pueden causar, qué consecuencias voy a tener, qué probabilidad tengo que me pase y cómo voy a saber controlarlo. Esa es la clave de la conciencia en seguridad. ¿Tenéis alguna pregunta? Yo voy como la carretilla, sigo. Continúo. Bueno, pues ya que sabemos identificar más o menos, sabemos ya cómo funcionan los riesgos, tendremos que saber, tendremos que aprender a valorarlo. Y yo no digo que lo tengamos que valorar solo los directores o los jefes o los supervisores. El riesgo lo podemos valorar en el mismo tajo, en el mismo momento que vamos a trabajar en cualquier estamento, digamos, de la jerarquía que compone una empresa. Yo siempre suelo poner esto, además lo pongo con estos colores a propósito, porque yo cuando doy mis clases digo que esto es un semáforo y tenemos que empezar a valorar los riesgos cada uno dentro de los conceptos que podamos tener nosotros de cada riesgo, de si somos capaces de continuar con una tarea relativamente segura o con un riesgo moderado o un riesgo que no se puede tolerar, por tanto no se podría asumir. Yo hablo de valoración del riesgo y es en esta tablita vemos la probabilidad que hay de que me ocurra algo. Si es muy bajita y además el daño que me va a hacer es muy pequeño, hablamos de riesgos triviales, es decir, tenemos como en el semáforo, tenemos el semáforo en verde para circular. La mayoría de los trabajos de oficina, la mayoría de los trabajos donde no hay que ejercer una fuerza, digamos, ni se trabaja con maquinaria, con unos riesgos excesivos, estamos en un riesgo trivial, no necesitamos ni EPIs. Cuando ya empezamos a trabajar y ya la probabilidad se va a incrementar el daño, habrá que poner tantas medidas necesarias para que no se vaya cambiando de color como en el semáforo. Normalmente hay ciertos puestos de trabajo que con pequeñas correcciones se pueden hacer y estamos en un riesgo tolerable, pero cuando hablamos de ciertas actividades, sea la industria, la minera o la construcción o alguna otra, ya empezamos a tener riesgos importantes. Ya el semáforo se nos está poniendo en naranja, ya tenemos que tener mucha precaución. Pero si el semáforo se me pone en rojo y a mí lo que yo estoy viendo, creo que la probabilidad que me suceda algo es muy alta y además el riesgo que me va a hacer esa probabilidad es extremadamente dañino, hay que parar y hay que intentar informar a los superiores, hay que intentar buscar una salida para que estos rojos se vuelvan de otro color y me den carta libre para poder trabajar, pero con el semáforo en rojo no queremos trabajar porque no queremos que no queremos sufrir accidentes. Esta es una tabla que muchas empresas la están incorporando a sus medidas y a sus estrategias para que poquito a poco vayamos sabiendo valorar cada uno de nosotros el riesgo. Y es importante acordar del semáforo. Tengo carta libre y puedo trabajar porque estoy seguro y no atenta contra mi salud en ninguna de las formas. Voy a poner tantas medidas o tantos controles para que me afecte, pero de una manera minimizada. Y si el riesgo no se puede tolerar, no puedo entrar a trabajar en esas áreas de trabajo. Hay que poner medidas. Este es el primer paso para tener conciencia en seguridad. ¿Vale? Entonces, para entender esto, yo lo tengo distribuido en 4 fases. Si tenéis alguna duda o queréis preguntarme algo, lo hacéis, si no, continúo. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, pues en primer lugar, igual que he preguntado sobre la seguridad, lo primero es estar seguro y sentirse seguro contigo mismo. He puesto como dos apartados, tanto trabajadores como dirección. Trabajadores somos todos. Muchas veces nosotros, aparte como técnico, aparte de trabajador, somos eso, somos dirección en cada una de nuestras áreas. Entonces, creo que es importante distinguir entre está trabajando o está dirigiendo, ¿vale? Entonces, para sentirme seguro, bueno, pues lo primero que tengo que saber es que el trabajo que me han encomendado es hacerlo y además conozco las técnicas de trabajo y los procedimientos. Que además utilizar los equipos y todas las herramientas que han puesto a mi disposición. Y que además el entorno donde voy a un trabajo, o sea, es un entorno seguro, que estoy libre de polvo, de ruido, aunque hasta cierto modo tendremos que meter medidas,
pero que cuando yo empiece a trabajar lo haga con buen pie, que yo tenga una seguridad o una confianza en que lo que estoy haciendo lo voy a hacer bien. Si somos dirección, tendremos que saber que la persona que le comenda el trabajo sabe, conoce las técnicas y conoce el trabajo que va a realizar y además conoce los procedimientos. Que además en nuestro caso tenemos que estar muy seguros de que la persona que realiza el trabajo está habilitada o capacitada. Cuando hablo de habilitada es porque en minería normalmente nosotros, para que estés trabajando con equipos de trabajo, ya sean camiones o cualquier tipo de maquinaria, o incluso con los explosivos, tienes que estar habilitado. Es decir, en el caso de la maquinaria tienes que tener un certificado de aptitud de maquinaria minera, que te lo da la administración, o en el caso de los carnets de artilleros. Yo le voy a encomendar tareas a personas que sé que están habilitadas, es decir, que tienen sus correspondientes permisos, sus correspondientes carnets, pero además que está capacitada. Si no lo está, no me puedo arriesgar a que esa persona haga ese tipo de trabajo, porque incurro además en faltas. Y por último, que donde lo he mandado a trabajar, que el entorno sea seguro. ¿eh? Si yo ya sé el trabajo que voy a hacer, yo ya voy a empezar a identificar los riesgos a los que voy a estar sometido, ¿vale? Y además ya voy a aprender a identificarlo. Cuanta más veces vaya, cuanta más realice mi trabajo, bueno, más fácil se me va a hacer identificar ese tipo de riesgos. Y además voy a empezar a valorarlo con esta tablita. Voy a empezar a saber si puedo o no puedo pasar. Si somos dirección, igual que antes. Sé cuál es la tarea que va a realizar y además los riesgos a los que está sometido, que creo que sé identificar los riesgos y él también, y que además creo que yo los he valorado y él también, y además sus consecuencias. Una vez hemos identificado los riesgos, ya sabemos cómo actuar. Nos tenemos que tener seguridad de que sabemos utilizar esas medidas de seguridad que han puesto a mi disposición para evitar o minimizar los riesgos. Si tengo normas de seguridad o tengo herramientas o lo que esté a mi alcance, lo tengo que saber hacer. Si somos dirección, yo sé cuáles son los riesgos que está sometido, sé que los conoce y sé que además sabe actuar al respecto. Porque además yo le he proporcionado todas las medidas colectivas e individuales que le han hecho falta. Y además conozco todas las normas de seguridad para que ejecute los trabajos que yo le he asignado. Si yo pongo aquí sugerencias, si alguien me quiere interrumpir y ver que algo me falta o algo que se puede incorporar a lo que estoy, a la presentación que estoy haciendo, lo podéis hacer en cualquier momento. Pues estoy viendo que esto es mucho monólogo. Yo no estoy acostumbrada a que hable yo siempre sola, pero entiendo de que en este medio es un poquito más complicado, ¿vale? Pero si tenéis alguna sugerencia o queréis decirme algo, me lo comentáis. No te preocupes que yo estoy pendiente del chat, Ana, y en cualquier caso, si da tiempo, que vamos, que dará tiempo, al abrir el turno de preguntas al final, de dudas, de sugerencias o lo que sea, seguro que los participantes se animan. Vale, perfecto, perfecto. Claro, pero como mis clases son, el 99% son presenciales, yo tengo la costumbre de preguntar mucho y de hacer que la gente se involucre mucho en mis clases y que no sea un simple monólogo, pero sé que aquí es un poquito más complicado. Bueno, si os digo que por último, ¿se me ve bien y escucha bien? Sí, perfectamente, Ana. Ah, vale, es que me ha salido una pantallita que la conexión que tenía era un poco deficiente, pero bueno, continúo. Esta quizá es una de las más, para mí una de las más importantes, para tener una buena conciencia en seguridad. Es que si no estoy seguro no vamos a arriesgar. El trabajador siempre notificará de ese semáforo rojo o ese semáforo naranja, de que hay algo que no está en verde, o sea, algo que no funciona bien. Y tenemos que valorar las consecuencias, es decir, hasta dónde puedo yo llegar para que no perjudiquen mi salud ni mi seguridad. Y si somos dirección, esas notificaciones las tenemos que recoger esas incidencias, además tenemos que actuar en consecuencia. No siempre todo vale, tenemos que empezar a saber escuchar lo que nos dicen las otras partes. Que tener conciencia en seguridad está pendiente tanto de mí como del entorno y los compañeros a los que tengo a mi alrededor. Yo como consejo siempre doy a todo el mundo, no todos los trabajos tienen una misma incidencia, digamos, en riesgos, pero para incluso en nuestra vida cotidiana recurrir a la observación total de todos nuestros sentidos.
En la vista siempre nos da de que algo no está bien, de que va a haber un derrame de algún producto en algún sitio, de que haya manchas de aceite debajo del coche, de que haya algo que esté roto, de que haya grietas, de que haya alguna piedra en alguna galería que esté bueno, pendiente de un hilo y que se pueda caer. La vista es el primer sentido que nos va a decir si las cosas están bien o están mal o lo estoy dudando. En muchos casos también Ah, los ruidos, ¿sí? Ana, perdona. Mira, Alexander Totora ¿Sí? pregunta, ¿cómo actuar si el empleador quiere ese trabajo urgente, pero sé que es un trabajo no seguro? Ahí está el tip. Ahí está el tip. Yo os he dicho antes que en la balanza ni se puede poner la seguridad completa ni se puede poner la producción completa. Eso es lo que mayormente nos pasa, sobre todo en las pequeñas empresas. En las pequeñas empresas siempre todo es más importante que la seguridad, porque la producción es lo que hace que la empresa funcione. Y ese concepto es tan involucrado dentro de muchas personas que es lo que he dicho al principio, que es que tengo que producir y la producción es lo que manda en la mayoría de las empresas. Si yo no produzco, yo no soy válido. Es verdad que eso es un gran conflicto, pero yo a los trabajadores igual yo peco, aunque soy técnico, pero peco muchas veces porque me pongo en su lugar. Hay que tantear. Si realmente como técnicos sabemos que el semáforo está en rojos, tenemos que ser conscientes de lo que tenemos entre manos. Si es verdad que tenemos que terminar la tarea, por lo que sea, habrá que poner tantas medidas necesarias para que ese color rojo pase al menos a naranja. Si no estamos seguros de que hemos pasado a naranja, estoy en la diapositiva esta que pone, si no estoy seguro, no arriesgo. Porque entonces si me pasa algo, le pasa algo a algún trabajador, y cuando la producción realmente va a parar. ¿Eh? No todas las personas tienen buena conciencia en seguridad y no todas las personas le dan la misma importancia. Y es verdad que según o el supervisor que nos toque o el jefe que nos toque, va a prevalecer una cosa con la otra. Yo mi consejo es este, por eso he dicho que esto quizás es una de las cosas más importantes. Si no estoy segura de que la cosa la voy a hacer relativamente bien y con una cierta seguridad, y que las probabilidades que me ocurran algo son muy difíciles, nos tenemos que plantear el semáforo, porque ya no solo está la vida de esa persona, sino que como técnico, lo he dicho aquí, yo tengo que ponerme en las mismas circunstancias de él, y tengo que saber las mismas, cuáles son las tareas, cuáles son los riesgos, tengo que saber valorar los riesgos, además tengo que ser consecuente con la tarea que le voy a realizar. Es una pregunta muy difícil. Yo entiendo que es un poquito subjetivo lo que estoy diciendo, pero lo que queremos, yo al menos lo que quiero con todas mis clases, aparte de formarlo en seguridad, es de que yo le meto una charla bastante importante de esto porque creo que empiezan a tener conciencia en seguridad y se empieza a tener conciencia en seguridad en todos los niveles. No sé si he respondido a la pregunta porque sé que es muy difícil, pero, pero es que no, es verdad que tenemos una mentalidad todavía de que en nuestra cabeza la producción y sobre todo en empresas pequeñas, la producción es mucho más importante que todo lo demás. Incluso si tenemos que ahorrar de algo, ahorramos en EPIs o ahorramos en que los EPIs sean más baratos. O sea, eso es lo que hay que ir cambiando. ¿Eh? Pero yo os digo, como estamos en esta diapositiva, si el semáforo está en rojo, no arriesgamos. Y si te arriesgas, ahora vamos a continuar. A lo mejor las cosas ya no están igual. Voy muy lenta, así que tengo que correr o pasar positivas, ¿de acuerdo? Porque he empezado muy tarde. Termino con esto, ¿vale? Lo que os he dicho, recurrir a la observación. Miramos, escuchamos, los sonidos también nos van a indicar de que algo no está bien. Si cruzo una galería, malo. Si el motor de mi coche suena raro, mal. Si el camión o el volquete o la maquinaria que estoy dirigiendo también cruje, alguno de los componentes está mal. El sonido nos va a dar norte también de que algo no funciona bien. Los olores en muchos sitios, en muchos sitios de trabajo, los olores es un indicativo de que hay un gas o que no debería de estar o que está en una proporción que no debería de estar. En la mayoría de las grandes empresas, cuando entramos en determinadas áreas donde estos olores son muy pronunciados, llevamos captadores, bueno, estos olores no, perdón, estos gases, llevamos captadores de medidores de gases, que eso nos va a decir si estamos en concentraciones ideales o no.
pero aún así no todas las empresas tienen ese mecanismo de control de los ambientes de trabajo. Así que el olfato también nos va a indicar de que algo está bien o se está excediendo en lo que nos encontramos. Y por último, echad cuenta a la temperatura de vuestro cuerpo, porque también va a ser un indicativo de que os pueda dar un golpe de calor o que en el caso de que estemos trabajando en interior de mina, por ejemplo, es un indicativo de que la ventilación no funciona bien, si existen vibraciones que no son las habituales. Como consejo, echarle cuenta a vuestro cuerpo, ser consciente y darle un puntito, digamos, a lo que os diga vuestra conciencia en seguridad. Y si no estamos seguros, no vamos a arriesgar. Paramos y buscamos soluciones, ¿de acuerdo? Con todo esto que os digo, sí quiero deciros que ya sabemos lo que son las condiciones inseguras, que son situaciones físicas o materiales que si no se corrigen pueden ser que provoque incidentes o accidentes. Si asumimos esas condiciones inseguras, esos fallos, esos riesgos que pueden provocar un accidente y aún así accedemos, nos convertimos en actos inseguros, es decir, son acciones que un trabajador realiza, ya sea por omisión o por acción, y puede provocarnos un incidente en el mejor de los casos o un accidente en el peor. Y puede ser porque hayamos violado alguna norma, algún procedimiento, alguna regla o simplemente por omisión, porque simplemente hemos accedido a trabajar, no nos hemos dado cuenta de esas condiciones inseguras o aun sabiendo que hay condiciones inseguras, nos arriesgamos a pasar con ese semáforo casi en rojo y naranja oscuro. Pero tenemos que tener en cuenta siempre los cuasi accidentes, que son cosas que suceden a lo largo de nuestra vida laboral, que no se planifican y puede ser que incluso no hagan ni daño a nadie, pero están ahí. Si lo que ocurre es que se cae una viga o se cae algo de un edificio que está en obra, si no hay redes, si no hay nada, puede ser que coja a alguien o no. Eso significa de que a lo mejor no ha hecho ningún daño a nada, solo de una madre mía que hubiera pasado. Esos son los cuasi accidentes y también tenemos que tenerlo en cuenta. Esto muy por encima porque esto me podría yo explayar, pero si conocéis la pirámide de Ver, y para los que no los conozcáis, una pirámide donde se establecen, digamos, unos valores de unas estadísticas que hizo Frank Bern, teniendo en cuenta todos los accidentes que ocurrían en determinadas empresas. En la base de la pirámide yo he puesto aquí un signo de interrogación porque normalmente se pone porque no podemos cuantificar una cifra exacta en función de donde estemos y del trabajo que desarrollemos. Estos actos y estas condiciones inseguras van a tener un número determinado otro. Pero lo que sí es cierto es que de esas 100.000 cosas que pasan, 600 se nos transforman en accidentes, 30 en accidentes leves, 10 en accidente en serio y un accidente mortal. Significa que cuando en una empresa hay un accidente mortal, lo que tenemos debajo es un gran iceberg lleno de errores. Nosotros por nuestra parte lo único que podemos controlar son las acciones y las condiciones inseguras. El resto por sí solo. Así que os pido, si vemos condiciones inseguras, hay que frenarlas, hay que corregirlas, ¿vale? Y en este ejemplo se ve muy claro. Si esta cogida vemos que está mal, si esta cogida hacemos una notificación, ponemos un parche, le ponemos bien y la arreglamos, todo lo que viene a continuación ya no existiría. Si por el contrario no le echamos cuenta, nos da igual o no la arreglamos, puede ser que cometamos o cometan actos inseguros. Si se cae no pasa nada, son cuasi, pero si se cae, me provoca un accidente. El hecho de reparar esto anularía todo lo demás. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí hemos tenido ya lo que es conciencia en seguridad. Voy a ir un poquito rápido porque se nos ha venido el tiempo encima. Así que entro con liderazgo. Después si queréis preguntarme algo ya lo hacemos. ¿Sabréis decirme qué es liderazgo? Lo pongo yo. Según la Real Academia, es condición de líder, liderato, ejercicio de liderazgo de un grupo, situación de superioridad en el que se halla una institución o una organización, un producto o un sector económico. A mí me gusta más esta. El liderazgo es la capacidad que tiene una persona de influir, de motivar, de organizar y de llevar a cabo acciones para lograr sus fines, sus objetivos y que involucren a personas o a grupos en un marco de valores. Tenemos que tener una buena conciencia en seguridad para liderarla. Si no tenemos conciencia en seguridad, difícilmente vamos a motivar, vamos a organizar y vamos a influir en las personas, ¿vale? Si somos técnicos, somos personas que tenemos que liderar, digamos, aunque el liderazgo lo podemos hacer en cualquiera
de los puestos de trabajo que estén en una empresa grande o pequeña, pero si somos técnicos, ¿verdad que podemos recurrir, bueno, a toda la normativa que tenemos, tanto en materia de seguridad como en los que no, del trabajo que desarrollemos, como las leyes, los reglamentos, los decretos, las órdenes, las instrucciones técnicas. Tenemos que coger toda esta normativa y hacer de ella un liderazgo, tener la capacidad de aglutinarla toda para poder llevar la conciencia en seguridad. Pero si os cuento que esto no se le puede mandar directamente al trabajador, porque si lo hacemos de golpe no funciona, hay que hacerlo siempre de una manera concreta. Si lo hacéis de esta manera, y a los trabajadores, la ley de reglamento, la ley de prevención, de procedimientos, de seguridad, de reglas que salvan vidas, si hablamos de todo esto en un macro, os garantizo de que es difícil que muchos de ellos puedan asimilar tantísimos conceptos. Entonces, por eso de hacerlo de una manera práctica. Los objetivos en políticas de seguridad. Principalmente crear políticas de seguridad y compromiso que sean visibles, que se puedan ver, que sean de fácil comprensión, y además de fácil ejecución. No vale poner en un papel una cosa que es muy difícil de realizar porque seguramente se van a saltar todos los pasos. Hay que tener políticas coherentes y ejemplares, es decir, tenemos que dar ejemplo con lo que hacemos. Hay que fomentar el trabajo en equipo y además las buenas prácticas. Y estas buenas prácticas hay que premiarlas. Y al que no las cumpla hay que sancionarle. Pero lo más importante de los objetivos de política de seguridad es que hay que conocer el terreno. Tenemos que conocer como técnicos los terrenos. Tenemos que observar, tenemos que escuchar y además tenemos que sabernos comunicar. Los objetivos hacia los trabajadores, en el caso de minería tenemos, bueno, la formación preventiva para el desempeño de los puestos de trabajo, que son las famosas ITC, y en ellas sí tenemos que hacer un conocimiento de los puestos de trabajo. Cuando se entra por primera vez en una explotación minera, es necesario que sepan dónde van, qué trabajo van a desarrollar, cuáles son los equipos y las herramientas que van a utilizar y cuáles son todas las medidas preventivas que van a tener su alcance para prevenir o controlar esos riesgos a los que van a estar sometidos. Además, las empresas deberían tener que hacerle llegar a los trabajadores sus evaluaciones de riesgos, donde aparecen las tareas, los riesgos, la valoración y las medidas, para atajar todas las tareas que se han encomendado. En el caso nuestro, de dotarlo de disposiciones internas de seguridad, además que sean comprensibles, de trasladarle procedimientos que sean fáciles y sobre todo, si tenemos estrategias y reglas, hacérselas ver a todos. Pero como pongo aquí, de nada sirve esto si la gente, y por experiencia lo digo, no se lo lee, no lo entiende, no lo acepta y al final no lo cumple. Por más empeño que tengamos en la formación, en las evaluaciones, en la estrategia y en todo lo que sea concerniente al tema de la seguridad y salud en el trabajo, si a ellos no le llega de una manera concisa y clara, habremos fracasado seguramente en seguridad. Porque las políticas deben ser entendibles, deben ser aceptables, y además se deben de cumplir no porque estén obligados a hacerlo, sino porque entiende cómo se tienen que hacer bien las cosas. Y por último, como conclusión, deciros que la mayoría de las empresas dentro de su política de seguridad tienen desarrollados mecanismos para detectar todos estos fallos en la seguridad, en toda la jerarquía de la empresa, desde la dirección, todos los mandos intermedios, incluidos todos los trabajadores, porque todos tenemos que tener conciencia en seguridad, porque todos estamos sometidos a riesgo, y nuestra salud puede que sea que sufra. Como técnico, como mando intermedio, como jefe o como directores, debemos saber transmitir en esos conceptos en seguridad, si que sea una falacia o que sea una utopía. Esto porque lo tienen ellos muy escrito en algunos documentos, que muchas veces me lo han comentado. Creo que desde mi punto de vista como formadora tenemos que empezar siempre con una formación amena, práctica y entendible. Hay que resolver todas las dudas antes y durante el trabajo y además en la forma de hacer las cosas. Hay que dotarlo de disposiciones, de procedimientos y de evaluaciones. Hay que asegurarse que la han entendido, que la han leído y la han entendido. Hay que dar opciones para que sepan evaluar día a día sus condiciones de trabajo, sus equipos y sus herramientas de una forma fácil, sin miedo a represalias. Eso lo hemos ido sufriendo durante muchísimo tiempo. Si no te gusta el trabajo, pues tenemos más esperando. Ese miedo es que te está perdiendo. Pero de nada nos sirve si hacen las tareas de una manera rutinaria, si no leen, si no conocen los procedimientos ni las instrucciones, si no saben distinguir entre actos y condiciones inseguras, si no utilizan la herramienta
o las medidas colectivas individuales y todo el trabajo se concentra en el esfuerzo por esa producción, hemos fracasado con respecto a la política de seguridad. Es de vital importancia que todos los trabajadores, en nuestro caso del sector tanto minero como industrial, que con toda la legislación tan extensa y tan buena que tenemos, no la utilicemos, aprovechémosla para conseguir los objetivos en materia de seguridad. Porque creo que es una responsabilidad, es un compromiso y una obligación. Creo que podemos recibirlo todo en sentido común, en trabajar en equipo, en actuar con buenas prácticas y con los procedimientos de trabajo seguro. En que sobre todo consiste en reconocer dónde están los riesgos y hacer un control de los mismos, ¿vale? Porque creo que nuestro IDA es lo más importante y como lema pone aquí, la seguridad empieza por mí. Pues muy agradecida por haberme escuchado. Creo que me he quedado en el tiempo muy justa, pero si queréis hacerme alguna preguntita o queréis consultarme lo que sea, estoy a vuestra disposición. Ana, si puedes dejar de compartir la presentación, ¿Sí? ya entramos. Si puedes dejar de compartir, exactamente. Pues mira, ¿tienes ya alguna que otra pregunta en el chat? ¿Vale? Vale. Si os parece, le voy a dar preferencia mientras os pensáis si queréis hacer alguna otra más. A ver qué ha pasado con el chat. Disculpad un momentín. Patricia, te has quedado congelada. Disculpad. Vamos a ver, ¿no? Perdón, ley de prevención de riesgos laborales. Te pregunto. ¿Ana? Sí, es que no te escucho. Ah, que no me has escuchado. No, nada. Los demás me escucháis. Tengo desactivado el audio. No, es que se te ha entrecortado, entonces se ha quedado como la imagen congelada. Vamos a ver. Te vuelvo a decir. ¿Me escuchas ahora? Sí, Mira, Emilio Romero. sí. Te comenta, o te pregunta, dice que el concepto de accidente tiene entendido que no es lo mismo según la ley de la seguridad social que según la ley de prevención de riesgos laborales. ¿Es cierto esto? Sí, porque lo de la seguridad social, ¿de qué año es, Emilio? Yo ahora mismo no recuerdo, pero del año de la polca, de hecho, muchos de esos conceptos vienen de ahí, pero no es igual, no es igual. Ahora mismo no lo tengo, pero lo anoto y te lo digo, porque sí es verdad que ese concepto que tú dices es muy antiguo, ¿eh? Es del principio, digamos, de cuando se crea el tema de prevención de riesgos, o sea, no prevención de riesgos laborales, pero de ahí parte el tema de la seguridad. Me lo anoto, ¿te parece? Porque ahora mismo no te puedo contestar concretamente porque ahora mismo no me lo sé, pero son conceptos diferentes, ¿eh? Sí, yo entiendo que es completamente diferente porque aunque todavía existe el tema de lo de la seguridad social, ¿no? Algún accidente que vaya regido por la ley de la seguridad social o lo demás. Sí entiendo, por ejemplo, que podría decir que en la seguridad social cualquier lesión corporal que sufre un trabajador o bien a consecuencia de un trabajo y que lo ejecuta por cuenta ajena, por decirlo de algún modo, ¿no? Exactamente, sí es verdad, sí es Y cierto. la de prevención pues podría asimilarse a aquellas enfermedades, patologías o lesiones que pueda sufrir con motivo o ocasión del trabajo propio que está ejerciendo el trabajador. Claro, Son claro. conceptos muy parecidos, pero Sí, pero tiene su diferencia, es cierto, es cierto, es cierto. vale. Lo que pasa es que cuando hablamos de, bueno, si hablamos de accidente de trabajo, bueno, está, quizás ahí sí está más claro, pero cuando hablamos de enfermedades profesionales, una enfermedad puede ser, como os he dicho antes, la silicosis, que es muy característica de ciertos trabajos mineros, pero puede ser una depresión porque tu trabajo en otro, cualquier ámbito, afecta a tu vida psíquica, digamos, a tu mente. Claro, Entonces, claro, es verdad que estupendo. ahí se empiezan a barajar otros conceptos, pero ya estamos dentro de la ley de prevención de riesgos laborales. Vale, vale. Gracias, Ana. ¿Vale? De nada. También te traslada él otra pregunta que ¿es lo mismo peligro que riesgo? Eh,
Peligro yo creo que tiene el concepto de negativo, de daño. El riesgo es un riesgo que corres, que hay veces que la palabra riesgo, como puse al principio, es contingencia. Es la posibilidad de que algo pueda suceder o no. O sea, Entonces, La podríamos decir que materialización. los riesgos son evaluables y los peligros claro, son identificables. quizás, claro, pero que los peligros normalmente quizás tienen un carácter más negativo que el riesgo, aunque el riesgo Sí, sí, también son sí. negativos en nuestro ámbito laboral, pero puedes correr un riesgo para bien. Ujú. Entonces, en el ámbito laboral, posiblemente el riesgo laboral es un riesgo que nos va a hacer daño. Pero el peligro yo creo que más que la palabra peligrosidad ya te da norte de que algo no va No, pero bien. tú, como bien sabes, que has andado, por ejemplo, en temas de minería subterránea y demás, todo aquel Sí, anagrama que sale, el típico cartelito triangular amarillo, que significa sí, peligro de incendio, de peligro de inflamación y todo lo demás, en cuanto a los riesgos sí, no existen esos tipos de indicaciones, ¿no? De anagrama. Con lo cual yo sí. veo que el riesgo es una cosa que va a depender, por ejemplo, en el caso de un gas inflamable, ¿no? El gas inflamable pues va a tener un tipo de riesgo que puede ser alto, medio o bajo dependiendo del tipo de combustible, por ejemplo, con lo cual es evaluable en ese sentido, mientras que el peligro lo vas a identificar por el hecho de la señalización en ese caso. Ahí, exactamente, sí, tienes toda la razón, sí es cierto, es así, sí. Ujú. Vale. Bueno, Muchas gracias, Ana. Malena, Felicidades. De nada, amigo. gracias a ti, Emilio. Malena Cazorla y Elena María Feito te dan las gracias por la ponencia, ha sido muy interesante. Y bueno, Sí, aquí viene otra pregunta de Manuel Villegas Santos y te dice que bueno, que has mencionado la importancia de una formación amena e interactiva, ¿no? Y sé que esto en Prevenidos lo hacéis muy bien. ¿Qué os ha llevado a desarrollar este tipo de formación tan interesante? pues entre otras cosas porque como he comentado, lo comenté cuando quise hacer el webinar sobre conciencia y seguridad, que para muchas personas la seguridad es muy aburrida. Para otras personas somos incómodos hablar de seguridad. Entonces, si ponemos la seguridad como, bueno, los conceptos que normalmente están definidos de cómo nos tenemos que proteger y demás, nos dimos cuenta de que la gente se le va el santo al cielo. Entonces lo que intentamos en Prevenido es tener, digamos, una conexión. Por eso nosotros, por eso he dicho que yo interactúo mucho con las personas, porque lo que queremos hacer es diálogos, que interacciones con nosotros, que tengan la libertad de hacernos preguntas, porque ante las dudas se resuelven. Por eso creemos que la formación tiene que ser amena, tiene que ser, tanto tienen que aprender ellos como tenemos que aprender los formadores y tenemos que hacer la dinámica, no se puede seguir un guión. Siempre, no hay que seguirlo, pero siempre nos vamos a desviar en función de las personas que tengamos delante. Hay veces, y además, Patricia, te lo dije antes, hay veces que me encuentro con grupos que hay verdaderas cotorras, o sea, gente que quiere participar en todo y hacerlo todo, es verdad. Y después, por el contrario, te puedes encontrar gente o grupos de personas, bueno, que son más bien calladitas, que no se quieren meter en algún tipo digamos, no de problema, pero de hacer interacciones con los demás. Nosotros lo que intentamos en Prevenido es que esa formación sea directa con ellos y hacia nosotros, es decir, que cualquier duda que le puedan ir surgiendo, cualquier cosa, es que creo que las dudas, como he dicho en mi presentación, tienen que resolverse antes y durante, no después. Después si ya la hemos metido la pata ya no vale. Hay que hacerlo antes y hay que Mm. hacerlo a menos. Por eso en Prevenido lo que hacemos es eso, vamos adaptando, aunque sigamos los cánones y sigamos toda la normativa y todos los temarios, pero lo vamos amoldando siempre al grupo de personas que tenemos delante. Yo me llevo bueno, unos cuantos de años dando clase, como ya sabéis, en la minería, la gran minería aquí en Huelva, tanto en interior como en exterior. Y me he encontrado grupos de personas prácticamente de todos los tipos. Y lo que más funciona es la interacción con ellos. Y además, si lo que tenemos son grupos de determinados puestos de trabajo, enfocarlos a ellos. No hacerlo de manera genérica, sino si lo que tenemos son perforistas y artilleros, concentramos casi todo nuestro trabajo en asegurarlos a ellos, porque ese es el trabajo que tiene, dejarnos de otras cosas superfluas. Si por el contrario son canteras, pues lo vamos definiendo en función de las personas y los grupos que tenemos. Creo que eso es importante, que hagamos llegar, que sepamos llegar
a todas las personas y que por eso digo que la formación tiene que ser relativamente concreta, tiene que ser amena, hay que hacerla durante y antes, no después. Ujú. Gracias, Manuel. Marta te da las gracias, Ana, ¿Sí? por la ponencia. Y ¿Sí? por ahora no hay ningún mensaje más. A mí sí me gustaría, si me lo permite, Sí, sí, claro. está mal como moderadora, pero sí me gustaría aportar una cosilla. Dime. Primero con respecto al liderazgo, ¿no? Que lo has explicado magníficamente, ¿no? Pero bueno, por la formación profesional, ¿no? Que bueno, somos colegas en ese sentido, ¿no? Visto desde la perspectiva de la dirección a cualquier nivel, ¿no? O de cualquier jefatura o de cualquier supervisión, yo, bajo mi punto de vista, la clave del liderazgo es la cercanía, la escucha Totalmente. y el ejemplo. O sea, si tú no das ejemplo, si no eres cercano, si no escuchas a los trabajadores que tienes a cargo, eh, no, no estás haciendo liderazgo y además las cosas no irán bien. O sea, es la estrategia del avestruz, ¿no? Lo contrario es la estrategia del avestruz, meter la cabeza bajo tierra, ¿no? Y quería añadir una cuestión a tu respuesta, Alexander Totora, ¿no? Y sobre la pregunta que hacía, ¿no? Cuando te dicen que tienes que hacer un trabajo, tú adviertes claramente que es peligroso, ¿no? Y sin embargo te dicen que bueno, lo tienes que hacer, ¿no? Como decía Ana, por cuestiones de producción, que tal, es una cosa que además se da con mucha frecuencia en la pequeña, no tanto en la gran empresa, pero sí en la pequeña empresa, ¿no? Y bueno, lo bueno de la prevención de riesgos en España, concretamente estoy hablando de España, ¿no? Es el cuerpo jurídico tan garantista eh, del que tenemos y que gozamos, ¿no? En cuanto a la protección del trabajador. Entonces, hay una cosa que es clarísima, lo establece la ley de prevención de riesgos laborales y además es de sentido común. O sea, ante la percepción de un riesgo, de un trabajo que entraña un riesgo grave o inminente, eh, puedes negarte a Totalmente. realizarlo. Puedes negarte, y no te digo ya que puedas, o sea, es que debes negarte a realizarlo. Ahora, eso sí, poniéndolo en conocimiento de tu supervisor inmediato, tu jefe inmediato o de lo que sea. Si encuentras problemas con eso, pues puede ser que tengas pues tus sindicatos o las vías a las que puedas recurrir, pero puedes negarte y te ampara la ley total y absolutamente, ¿no? Yo creo que muchas empresas no cuidan demasiado eso y siguen con lo que es el modelo antiguo, ¿no? Que decía yo al principio, un poco porque quizás no, muy pocas se han puesto a realizar lo que son los costes de la no seguridad y de la no salud, ¿no? Si muchas empresas se pusieran a calcular esos costes de la no seguridad y de la no salud, probablemente cambiarían el chip totalmente, ¿no? Y no primaría, o sea, sabrían que ganarían en producción, ganarían en beneficios, ganarían en reputación, ganarían en todo y sobre todo ganarían en que sus trabajadores estarían sanos y libres de accidentes y que volverían a su casa todos los días con su familia, si tuvieran en cuenta esos costes, ¿no? Y bueno, por otro lado, ya por complementar, bueno, ese cuerpo jurídico tan protector, ¿no? Que he comentado, pues incluye todo lo que son las sanciones, inspecciones y demás, y la labor de tutela de la inspección de trabajo, ¿no? Del trabajo de la autoridad minera en temas de seguridad minera, ¿no? O sea, quiero decir que ningún trabajador debe verse desamparado o obligado a realizar algo. Ojo, siempre que vea que o tenga la sospecha de que conlleva un trabajo que conlleva un riesgo grave e inminente. Y perdona por explayarme, Ana, No te pero preocupes, un que poco tienes toda la por... razón. Tienes toda la es razón, que Patricia. tenemos, no sé si Alexander eres aquí, eres español, pero quiero decir en ese sentido es la suerte que hemos tenido, ¿no? Una legislación demasiado extensa, muy profusa y demás, pero por lo menos muy garantista y garantista en cuanto a los trabajadores, ¿no? Lo que pasa que, bueno, como tú dices, Ana, se necesitan buenos formadores como Ana, buenos educadores, que transmitan de una manera
fácil, amena, cercana y comprensible. Todo este tipo de cuestiones para que el trabajador, si en su trabajo no se lo han transmitido, se sienta seguro y haga lo que es correcto, ¿no? Ya. Con esto no me explayo más. Pues muchas gracias, Patricia. No sé si alguien tiene alguna duda más. Estamos ya un poquito pasado de tiempo, pero Bueno, 15 minutillos, tampoco nos van a castigar por eso, ¿no? Bueno, pues si no tenéis otra pregunta, yo solo dar las gracias a todos los presentes por vuestra atención y por vuestras aportaciones, que yo creo que han sido sumamente interesantes y que han enriquecido la ponencia, y sobre todo darle las gracias a Ana porque su ponencia ha sido excelente, y instructiva, amena. Y yo creo en fin, que no se nos ha hecho a nadie pesado, al revés, nos ha hecho volver a replantearnos y a tener claras muchísimas cosas. Ana, mucha suerte en Prevenidos. Un gracias. placer tenerte de compañera en el Comité de Educación de WIN. Y a los demás, si no tenéis ninguna cuestión, pues emplazaros para el próximo webinar, taller o actividad que realice WIN Spain, que seréis bienvenidos. Y bueno, un saludo a todos y muchísimas gracias. Gracias a todos. Es Hasta la un próxima. placer haberos tenido por aquí. Hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima.